Esta diapositiva es un poco el resumen de lo que he venido haciendo alusión, ¿no? La competencia, el desarrollo competencial es un proceso donde intervienen conocimientos, destrezas y actitudes. No es apréndete de memoria esto y me lo sueltas en un examen. Eso no es un modelo competencial. No es el profesor, perdón, o el docente o la docente explica y los niños ya aprenden. Eso no es un modelo competencial. El alumnado en un modelo competencial aprende haciendo. Lo resumo muchas veces con esta frase que seguramente habréis escuchado si no habéis dicho vosotras mismas, ¿no? Hijo, ¿cuántas? ¿Todavía no te has enterado? Mira que lo hemos explicado a veces en clase y todavía no te has enterado. Y eso es así. No por explicarlo muchas veces en clase el alumnado lo aprende, se produce ese aprendizaje. El alumnado lo va a aprender cuando lo haga, cuando lo ponga en práctica, como mi compañera a la hora de conducir. Otro ejemplo ya nos vamos centrando en lo que es el producto final. Un café con leche, yo voy a un bar y pido un café con leche, me puede servir cualquiera de estos, por ejemplo, ¿no? Y todos esos son café con leche. Lo que yo le he pedido está bien, pero no son iguales. Con lo cual, en el producto final, el producto de una situación de aprendizaje, no es un producto fijo, tiene que ser así y todos los resultados son así. No es 2 más 2, 4 y si me pone otro número está equivocado. Esto también va con el DUA, ¿no? A mí me gusta resumirlo mucho con la palabra de posibilidades, oferta. Yo te pido un café con leche y cualquiera de estos son perfectamente válidos. Con lo cual no tiene por qué ser el mismo producto, el mismo resultado. Yo trabajo mucho en grupos, pues el resultado del grupo tiene que ser homogéneo o de la misma forma. Si yo al camarero sí le especifico de forma previa, mira que un café con leche, en mi tierra, dependiendo incluso de la cantidad de café o cantidad de leche, tiene hasta nombre, ¿no? Pero bueno, un mitad, que en medio la misma cantidad más o menos de café con leche. La misma cantidad de café y la misma cantidad de leche. Pero como he visto que ponéis con la nata algo decorativo, ¿me podrías poner algo así, estilo cariñoso, porque para llevarle y darle la sorpresa a mi mujer? Pues evidentemente, con esos criterios, el camarero ya sabe, o me haría seguramente uno del estilo de la parte derecha inferior, ¿no? La esquina derecha inferior. Ese es el sentido, para mí, el valor enorme que tiene, por ejemplo, una rúbrica. La rúbrica no es una lista para que yo tenga que estar calificando constantemente al alumnado y poniendo nota de cómo es el producto, si lo hace, cómo está trabajando, etc. El gran valor, primero a ti te ofrece un elemento objetivo para tu futura calificación, si vas a calificar con rúbrica. Pero para el alumnado lo que le sirve es saber en qué se tiene que incidir su trabajo para hacer el producto, saber cómo le vas a valorar esa situación de aprendizaje. Si yo al alumnado le pido que haga una presentación, pero que me inicie con una imagen a fondo como portada, alusiva al contenido, que el contenido tenga 3 páginas, me lo resuma, me lo sintetice, con lo cual no vale copia y pega ni me vale GPT, ¿no? O la inteligencia artificial, y me relacione con textos bíblicos, por ejemplo, esa hipótesis que me está planteando en ese trabajo, en esas 3 páginas, y termine con una conclusión personal. Si hace todo eso, vas a sacar un 10, pues casi con toda probabilidad el alumnado va a añadir una imagen, va a intentar relacionar el texto bíblico con el contenido y me va a aportar una conclusión final. Si yo no se lo hubiera pedido, la mayoría no aportaría la conclusión final, una imagen por aquello de que queda más bonito, pero tampoco se le ocurriría relacionarlo con el texto bíblico. Ese es el sentido, el gran valor para mí que tiene una rúbrica. Presentarlo desde el principio, cómo vas a valorar, sea rúbrica, lista de cotejo, sean objetivos. Vamos a aprender esto, vamos a hacer esto y lo vamos a valorar de esta forma, o debería tener esta serie de criterios o de características. El alumnado va a intentar seguramente hacerlo así. Claves para una buena situación de aprendizaje. Bueno, las pongo todas. Primero,
el producto. Empezar el diseño de nuestra situación de aprendizaje, una buena situación de aprendizaje en nuestro libro de texto, tiene que comenzar presentando el producto. Vamos a hacer esto. O un problema o un reto. Cuando hablamos de producto, ya sabéis, puede ser resolver un problema, puede ser resolver un reto que se plantea, a modo de juego no, o bueno, los tipos de productos y que estén contextualizados. ¿Qué quiere decir contextualizado? Que pueda ser del entorno cercano al alumnado, o sea, en realidad del entorno cercano al alumnado. Por eso exige unas actividades de presentación, de contextualización. Eso se solía dar ya también en la unidad didáctica, ¿no? Vamos a hablar de la Navidad, por ejemplo, del Adviento, pues se presenta una corona de Adviento, se presentan las calles decoradas, tal, porque están así, que veis que es diferente a otra época del año, etcétera. Con lo cual te está ya contextualizando la situación de aprendizaje sobre la temática de Navidad. Incluso se le puede presentar, bueno, pues una corona de Adviento, etcétera. Oye, ¿qué os parece si nosotros hacemos una? O presenta el otro día, ¿no? Un calendario de Adviento, que ya están en todos los supermercados. La profe, un calendario de Adviento, tal. ¿Y qué os gusta? Claro, pues el chocolate. ¿Qué os parece? ¿Qué es? Hablas un poco para contextualizar el tema. ¿Y qué os parece si hacemos nosotros un calendario de Adviento? Pero en vez de meter chocolatinas, vamos a meter, nos dividimos por grupos, cada grupo, 4 grupos, cada grupo elige, le toca una semana y va a meter frases para animar a la solidaridad, a compartir. Si el tiempo de Adviento y Navidad es de tiempo de solidaridad, de alegría, de compartir, bueno, pues frases, vosotros trabajáis, ya lo veremos, ¿no? Manejan en grupo, cada uno individualmente aportan una serie de frases, ellos llegan a un consenso, al final termina las 7 y las ponen. Pero lo hacemos y lo vamos a practicar en el aula. Ese producto debe exponerse también, no se debe quedar ahí. Y bueno, lo veremos también. Y en una proyección incluso fuera de clase. ¿Por qué las frases que más nos hayan gustado no las ponemos en carteles grandes por los pasillos o por el centro escolar para animar a todo el alumnado del centro a que sea solidario, a que comparta si un tiempo especial, ¿no? Bueno, eso es una situación de aprendizaje, un buen producto. Situación también, tareas con sentido de inicio a fin. En este ejemplo que he desarrollado, todas las tareas y las actividades que hemos planteado era para situar el producto que vamos a proponer y para realizar el producto y esa exposición final. Todas las actividades van dirigidas a la elaboración de ese producto. Actividades, otra de las claves para una buena situación de aprendizaje. Actividades y tareas que te hagan pensar. No sé si en esta presentación incluí una diapositiva de diferencia entre ejercicios, actividades y tareas, ¿no? Pero cualquier tarea, cualquier actividad que hagas con el alumnado que le hagan pensar, está favoreciendo el desarrollo de las competencias. Otro elemento clave, el trabajo cooperativo. A mí me gusta añadir o dedicar un momento, si es posible, de la situación de aprendizaje para el trabajo cooperativo, el aprendizaje cooperativo. Simplemente la elaboración de ese producto o la resolución del reto, en ese paso, en esas actividades que centran ese apartado de elaboración de productos, resolución de retos, se presta a el trabajo en grupo. Además les facilita a ellos y además les hace que se impliquen, se ayudan unos a otros, aprenden pues el aprendizaje cooperativo, pero además hace que se impliquen más en el trabajo y en la elaboración de productos y la resolución de la situación de aprendizaje. El tema emocional, hemos hecho alusión al principio también, muy importante, no solo el trato de la docente o el docente hacia el alumnado, el trato entre el alumnado, entre ellos también, pero además, ¿cómo te has sentido? Por eso me gusta incluir, salto al último punto, metacognición, preguntas del estilo, eso, cómo te has sentido, qué es lo que más te ha gustado, qué es lo que menos te ha gustado, por qué, etcétera, ¿no? Para analizar un poco sus propios sentimientos y sus emociones. La diversidad, mi compañera Bea, que es una grandísima experta en DUA, no sé si se enfadará conmigo, pero yo lo resumo en eso, oferta.
oferta y posibilidades. Si el producto es una presentación, como hace poco me hicieron unas alumnas, bueno, pues a mí me da igual que sea en digital, que sea físico, papel o cartulina, o qué más da, si lo que quiero es que me expongan el resultado, ¿no? Por eso, ofertar posibilidades para investigar. Por eso la mayoría de muchos textos, libros de texto, no solo incorporan el contenido en texto, sino también, por ejemplo, el contenido bíblico lo suelen plantear además en cómic, por si no nos enteramos bien con el texto, con la comprensión lectora, visualmente tienes ese apoyo también. Incluso muchos acompañan de relatos en vídeo, ¿no? Es como distintas posibilidades, pues si no te has enterado bien con uno, tienes otro para percibir mejor el contenido. Y la metacognición son para mí uno de los elementos fijos que debería tener toda situación de aprendizaje. Es la evaluación más completa, a mi modo de entender, que existe. ¿Por qué? Porque se autoevalúa el propio alumnado. Con esa información que te da, tú le sirves para evaluar, pero también puedes incluir preguntas para coevaluación. En sí mismo, la metacognición o el término significa pensar sobre cómo pienso. Lo podríamos trasladar en pensar cómo aprendo. Si yo digo eso, a lo mejor no cae en la cuenta, pero si yo pongo el ejemplo de colorea la carita según has aprendido o según has trabajado en este tema, en esta situación. A los niños no le va a decir situación de aprendizaje, ¿no? En esta unidad o en este tema. El semáforo colorea el verde, amarillo, rojo según opine, según estos ítems, estas frases. Y la frase: he trabajado, he hecho mi parte del trabajo en grupo, he aprendido cosas nuevas, tal, ¿no? Y el alumnado colorea. Para primaria y secundaria son preguntas de tipo: destaca los 3 principales aprendizajes que has adquirido o que has desarrollado en este trabajo, en el trabajo de esta unidad. O si has aprendido algo, dime una de las cosas que hayas aprendido. Con lo cual, si esa respuesta coincide con tu objetivo, con lo que tienes que aprender, has cumplido la misión, ¿no? de la situación de aprendizaje. Pregunta de qué es lo que más me ha costado trabajo, qué es lo que más dificultad he tenido, qué es lo que me ha resultado más fácil, del aspecto emocional, qué es lo que más me ha gustado, qué es lo que menos. Preguntas estilo: ¿dónde aplicarías esto que has aprendido? ¿En qué otras situaciones puedes aplicar el aprendizaje que has adquirido? ¿No? Todo eso es para aprender lo que has aprendido y cómo has llegado a ese aprendizaje. Bueno, veremos ese esquema o distintos apartados, esa secuencia de distintos apartados de una situación de aprendizaje. El binomio, un matrimonio, como me gusta en el sentido cristiano, indisoluble, ¿no? Para toda la vida. El producto con el criterio de evaluación. Seguramente habéis escuchado y han dicho que todas las situaciones de aprendizaje arrancan y se inician desde los criterios de evaluación. Pero el criterio de evaluación, tenemos el peligro de montar actividades para que el niño aprenda lo que dice el criterio de evaluación o aborde y desarrolle ese criterio. En este caso, nosotros tenemos que pensar en un producto y, pensando en el producto, ver qué criterio de evaluación, qué elemento del currículo nos sirve para trabajar o sirve para abordar esos elementos del currículo. Hay profesores que nos gusta pensar primero en el producto. Pues voy a montar una exposición de Semana Santa, ¿no? Alguno que por aquí he visto que eran andaluces, de pasos, de tronos, etcétera, tal. A ver qué criterio de evaluación, sería el siguiente paso, del currículo me sirve para trabajar dichos criterios. Puede ocurrir el caso que yo plantee productos y resulta que no encuentre en ese curso donde voy a plantear el producto criterio de evaluación acorde con el producto. O puede ser que se me quede alguno sin trabajar. Sí, tengo productos para abordar todos los criterios de evaluación, pero resulta que uno no, y ahora tengo que buscar un producto
más o menos que trabaje ese criterio. Aquí tenemos ejemplos. Mural sobre la Biblia. Hacemos un lapbook, que es como una cartulina que se dobla, como si fuera una ventana, se abre la cartulina y dentro tiene cierto contenido con diferentes técnicas, ¿no? En una exposición. La verdad es que es muy atractivo para el alumnado. Si no sabéis lo que es, apuntad la palabra y buscarlo por internet, porque tenéis muchos ejemplos también de lapbook para la clase de religión. Hacemos una exposición histórica o una línea del tiempo. ¿Por qué esos productos? Porque tengo un criterio de evaluación, disculpadme de secundaria, los ejemplos son casi todos de primaria, de primer ciclo de primaria, donde dice que el criterio de valorar la Biblia como libro sagrado, como narración de un encuentro con Dios con la humanidad, descubriendo su lugar en la comunidad cristiana y en la cultura. El peligro que podemos tener, o el problema que se nos puede plantear, pues lo que he dicho, que pensamos en los productos y al final se nos queda un criterio sin abordar y es obligatorio trabajar todos los criterios de evaluación de cada curso. Otros profesores nos gusta hacer el proceso al contrario, pensar o desde el criterio de evaluación ver qué productos son los que podemos trabajar, con lo cual así también te garantiza que vas a trabajar sí o sí durante el curso todos los criterios de evaluación que debas trabajar. Por ejemplo, este de tercer ciclo de primaria, reflexionar sobre algunos principios de la ética cristiana, conociendo su realización en biografías significativas y movimientos sociales, descubriendo cómo pueden ser puestos en práctica en nuestros entornos sociales cercanos y virtuales. Resumo: ética cristiana, realización en biografías y movimientos sociales y cómo se puede poner en práctica en nuestro entorno. De ahí se me ocurren estos posibles productos. Hacemos un decálogo de la ética cristiana, unos 10 mandamientos de la ética cristiana. Hacemos unos candidatos al Premio Nobel de la Solidaridad, donde van a trabajar cada grupo una serie de biografías, eligen y proponen un candidato y tienen que convencer al resto de los grupos que su candidato es mejor, por aquello de la biografía significativa. O hacemos un mapa de ONG solidarias de nuestro entorno para que descubran cómo se pueden poner en práctica y conozcan su entorno y qué ONG hay existentes ahí. O incluso elaborar folletos publicitarios para las ONG cristianas de nuestro entorno. Otro posible producto que se me ocurriría trabajando esto. ¿Por qué marco en negrita en los verbos de ese criterio de evaluación? Porque esos verbos nos van a dar pistas para sacar del criterio de evaluación los indicadores de logro, que son los que van a componer nuestra rúbrica o nuestra lista de cotejo, nuestro instrumento de evaluación. Aquello que decíamos, presentar al alumno cómo le vamos a valorar, ¿no? Reflexionar sobre algunos principios de la ética cristiana. Pues el indicador de logro es reflexiona, si el alumno lo hace o no, reflexiona sobre algunos principios de la ética cristiana. Conoce la realización de algunos de los principios de la ética cristiana en biografías significativas y movimientos sociales. Descubre cómo pueden ser puestos en práctica algunos principios de la ética cristiana en nuestros entornos sociales cercanos y virtuales. Ahí tenéis los 3 indicadores de logro que compondrían este criterio de evaluación. Lo digo por si tenéis que, primero, por si veis rúbricas ya hechas, para que sepáis si corresponden o no realmente a esos criterios de evaluación asociados, que se asocian, y si lo tenéis que elaborar vosotros, pues ya tenéis ese truco para saber de dónde sale. Por supuesto, se pueden añadir más. Si yo he planteado trabajo en grupo, podría elaborar un indicador de logro de cómo ha sido ese trabajo en grupo, si fue responsable, si su aportación sirvió para mejorar el trabajo o el producto elaborado por el grupo, etcétera, ¿no? Pero mínimo tienen que venir los que indica el propio criterio de evaluación.